Bendiciones, hermano. Mi nombre es Mary Kim. Yo soy de la Iglesia Obra de Orange. Vengo a contar el testimonio que yo viví con mi hija, que un día 21 de enero, que yo lo tenía a la niña bien grave y convulsionando en la casa, y yo no sabía qué hacer. Y yo agarro el teléfono y marco a la hermana Jania, y contesta la hermana Jania y le digo: hermana Jania, mi hija está inconsciente ya de tantas convulsiones. Y la hermana Jania me dijo: lleve al hospital ahorita de emergencia. Cuando llego ahí me dan la noticia que me dicen que tu hija salió positivo del COVID, y por eso que esas convulsiones es demasiado para ella. Pasaba un día, pasaba 2 días y yo miraba a la niña ahí en coma. Como a los 6 días me entra una llamada, y era de la hermana Ruth, donde me decía y me preguntaba: ¿cómo está la niña? Y le decía: hermana, la niña está dormida, está en coma. Entonces me decía ella: pues vamos a seguir orando. Y entonces en eso estaba yo hablando con la hermana Ruth cuando entraron los doctores a ver la niña, y cuando empezó a chillar el aparato del corazón, y empezó a chillar, y cuando empezó a chillar yo le dije: ¿qué pasa? Y cuando yo miré que el aparato se paró, y empezaron a ellos a correr a ver qué van a hacer, y decían: se fue. Y yo empecé a gritar y decirle a la hermana Ruth: hermana, la niña se fue, la niña ya se fue, se paralizó su corazón. Y empecé yo ahí a gritar, y yo decía que no, mi hija no se va a morir. Y de donde miré, los doctores le taparon la cara, como diciendo: ya no se puede hacer más nada, ya se fue. Y yo les dije, yo empecé a quitar la cobija, lo volví a destapar, les dije: no, mi hija no se va a morir. Yo recibí una palabra cuando yo entré aquí: has visto mi poder, has visto milagro, y lo volverás a ver. No se va a morir. Lo volví a destapar la niña, y en eso estaba en línea con la hermana Ruth. Ellas empezaron a orar. Empezaron a orar cuando escuché que el hermano Arnulfo empezó también a orar, y empecé a declarar la palabra que nosotros hemos aprendido en la Iglesia Obra de Orange, el sacerdocio. Y en eso la niña regresó, y los doctores se quedaron viendo de cara a cara qué está pasando. Y es cuando vi, y luego empezó a latir su corazón de vuelta. Como a los 7 días empezaron a llegar enfermeras, pero enfermeras que donde yo miraba atendían a mi hija, pero de una manera muy especial. Y en eso se fue la enfermera, llamaba a los doctores: la niña necesita esto, la niña no le han puesto esto, necesito que me traigan estos medicamentos. Y empezó a reclamar una enfermera por Leslie. Cuando esa enfermera llegó y me dijo: ¿ya comiste? Y le dije: no, porque me dijeron que las personas no se quieren exponer, y no me querían traer comida ni agua, pero yo te lo voy a traer, me dijo. Y al siguiente día, cuando escuché que están tocando la puerta, cuando miré que era una persona con su ropa blanca, que llevaba una bandeja de comida, y me dijo: ten, te mandaron comida. Y le dije: gracias. Y al segundo día llegó otra vez, y yo le decía: ¿y quién está pagando mi comida? ¿Quién está mandando mi comida? Pero si me dijeron que no podía comer nada. Yo no sé nada. A mí solo me mandaron que te viniera a dejar de comer. Y ese mismo día entró una llamada donde alguien decía que miraba a mi hija, que era de los pies, que ya no va a caminar. Y entonces así fue cuando llegaron los doctores y empezaron a ver, empezaron a revisar los pies de mi hija. Me decía que no, que tu hija no va a caminar, tu hija no, ya no mueve los pies. Y yo les decía que no, mi hija sí va a caminar, mi hija sí va a caminar. Y yo declaraba la palabra. Y en eso me llama la hermana Ruth otra vez y me dijo: hermana, el Señor pone en mi corazón, unge los pies de la niña con el aceite, y si no lleva aceite, agarre agua. Y en ese mismo momento yo agarro el aceite y le unjo los pies de mi hija. Le dije: en el nombre de Jesús, hablo a estos pies, va a volver a caminar. Y declaré la palabra, le ungí con aceite. Entonces yo le dije a mi esposo: entreguemos la niña en las manos del Señor. Entrégale, que se la lleve.
pero si es su voluntad de Él que nos va a dejar la niña. Y mi esposo empezó a gritar, empezó un grito de él que donde yo nunca había escuchado. Hasta yo escuchaba sus pulmones que se estaban rompiendo. Y gritó y me dijo, está bien, me pongo de acuerdo contigo. Pero Dios sabe que el tiempo que vivió Leslie conmigo, yo la amé, yo le di de todo. Yo le di y empezó a gritar y le entregamos en las manos del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Ramón Kim. En ese momento no sentí tristeza, no sentí preocupación. Lo que yo sentí, como que se me soltó algo, como que me libré de todo lo que yo cargaba, le entregué en las manos del Señor. Y ahí donde yo hice una promesa al Señor: Señor, si lo dejas sana, yo te voy a servir, Señor, y voy a estar a tu servicio. Que Dios ha obrado en la vida de ella. Ahora, hoy en día camina, juega como otras niñas normales que hacen sus actividades. Gracias a Dios, a nuestros pastores, a Amdi Zamora, a su familia y a los maestros que nos enseñaron la doctrina elementales, que es bien poderoso que Dios obra a través de eso, que la enseñanza nos ha ayudado bastante, porque ahí donde aprendemos cómo poder creer al Señor, ahí aprendemos cómo poder tener una familia en unidad, y hemos visto hoy en día que Dios es un Dios poderoso, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermanos, por conectarse con nosotros. Este testimonio es un testimonio fantástico. Para la gloria del Señor, todo el honor y toda la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Nosotros, siervos inútiles, somos, porque el que hace toda la obra es Él, ¿verdad? Pero ellos mencionaron algo al final. Ellos hablaron de la doctrina, ellos hablaron de la enseñanza. Y eso es algo que queremos abordar el día de hoy. El propósito de la doctrina, el propósito de la enseñanza cristiana es transferirles a todos ustedes algo que se llaman los principios del reino. ¿Cuál es el propósito de los principios del reino? ¿Por qué estamos tan abocados a enseñar los principios del reino? Como lo puede usted observar en el testimonio anterior, es poder transferir el poder de bendecir, el poder sobrenatural, el poder del reino por medio de la instrucción. Esa es la razón, ese es el propósito de los principios del reino: poner en palabras la bendición, poner a disposición suya el poder de Dios, el poder del reino de los cielos por medio de la instrucción. Por eso hay una gran diferencia entre doctrina teológica y doctrina del reino, y doctrina que son solo palabras que no llevan nada. Se supone que si la doctrina viene del reino, dentro de esa doctrina vienen los principios del reino, y con esos principios, el propósito de esos principios es empoderar a la iglesia con el poder sobrenatural del reino de los cielos. Por eso, si usted tiene acceso a su Biblia ahí, recordemos algunas cosas entre tantas que hay en la Biblia, ¿verdad? Salmo 78, en el verso 1 y 2, dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca y hablaré los enigmas de la antigüedad. Qué poderosa expresión es esta. Analicémosla un poquito. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Esa palabra enseñanza es la palabra 8451, Torah.
8451 del diccionario Strong, que quiere decir Torah. Torah quiere decir ley, pero a la vez quiere decir enseñanza y a la vez quiere decir instrucción. Esos son los principios del reino. Con esos principios, el pueblo de Dios se vuelve poderoso. Esos principios son un misterio. Los principios del reino son un misterio que encierra la transmisión del poder del reino de los cielos a la iglesia. Esos principios trasladan, transmiten el poder del reino para el pueblo de Dios en esas palabras, en esas instrucciones. Por eso se llama Torah, instrucción, ley. Ley es porque toda palabra que sale de la boca de Dios no solo es instrucción, no solo es enseñanza, es una ley. Principios del reino. Y es importante que nosotros podamos entender eso, porque usted muchas veces quiere tener acceso a la bendición de Dios, quiere tener acceso al poder de Dios, pero cuando no comprendemos que eso viene por medio de principios, no logramos tener acceso al poder de esa bendición. Por eso, si usted me acompaña al libro de Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, en el verso 8, hay una expresión muy importante para poder comprender el poder de los principios del reino contenidos en las doctrinas del reino. Por eso los hermanos dijeron, gracias pues a la enseñanza, a la doctrina, cuando la doctrina es del reino, cuando no es un invento de los hombres. Aquí dice, en relación a lo mismo, dice, Josué capítulo 1, verso 8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Este es el secreto de la prosperidad y del éxito. Pero dice aquí, este libro de la ley, y es la misma palabra, instrucción. Esa palabra ley es 84:51, Torah. En el Salmo 78 ponen instrucción, pero es lo mismo, por eso es la misma palabra. Significa ley, enseñanza, instrucción. En otras palabras, aquí usted puede leerlo diciendo, este libro de la instrucción, este libro de la enseñanza, no se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir no se apartará de tu boca? Que tienes que andar hablando de esto, tiene que salir de tus labios. Ese es el tremendo problema, que hay gente que ni siquiera lee la Biblia y quieren la prosperidad y quieren tener éxito y quieren tener bendición. Imposible. Aquí dice, este libro de la instrucción, este libro de la enseñanza, no se apartará de tu boca, tendrás que andar hablando de esto. Dice, sino que meditarás, y no dice de vez en cuando, dice, meditarás en él día y noche. Dice, para que cuides de hacer. Esto hay que ponerlo en práctica. Esto no es solo para saberlo. Esto no es solo para memorizarlo. Esto es para ponerlo en práctica. Cuidarás de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere tener éxito? Fíjese que las llaves del reino son estos principios que les estamos enseñando, que estamos compartiendo con ustedes. Fíjese que he oído yo
muchas enseñanzas acerca de la prosperidad. He oído yo muchas enseñanzas acerca de cómo Dios bendice y prospera, cómo Dios enriquece. Pero yo lo que le quiero compartir es lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. Y este es lo básico, lo elemental. Dice ahí que esta instrucción, ¿y por qué la instrucción? Porque en la instrucción está formada por los principios del reino. O sea que en una doctrina del reino, Dios nos está entregando los principios del poder, los principios de la bendición, los principios para prosperar, los principios para tener éxito. Por eso no se trata de meterse en una iglesia. Cualquier persona se mete en cualquier changarro. El asunto es que la enseñanza venga del reino. Ahí está la gran diferencia. No es en reunirse, porque reunirse hasta el Club de los Leones se reúne. Reunirse hasta los equipos de fútbol y llenan gente en los estadios. Ese no es el asunto. El asunto en este caso es que yo pueda estar en un lugar que está recibiendo revelación de Dios y donde la doctrina viene del reino de los cielos, para que esa doctrina me ponga en las manos los principios para prosperar y para tener éxito. Es tremendo porque en este asunto dice aquí, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él, lo tendrás metido aquí en tu cabeza y cuidarás de hacer. Por eso le dice a Israel, inclina tu oído a la instrucción, a las palabras de mi boca. Escucha. ¿Qué es escuchar? ¿Qué es oír? Porque hay gente que le entra por aquí y le sale por aquí, ¿verdad? Oyen, pero dice que son oidores olvidadizos. Hay gente que oye y es como que no oyeran, porque no entienden que oír significa obedecer. Oír significa poner en práctica. Oír significa guardarlo. Por eso Jesús les decía, enseñándoles a guardar, enseñándoles a poner en práctica, enseñándoles a que en la vida pongan en práctica los principios que yo les he enseñado a ustedes. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús en Mateo 28. Entonces vemos ahora que oír no es nada más oír. Oír es poner en práctica. Oír significa obedecer. Por eso, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Escucha quiere decir que obedézcanla. Póngala por obra. Póngala en práctica. Guárdelo como guarda su vida. Vívalo. Que sea un estilo de vida. Que esta enseñanza se vuelva un estilo de vida. Eso es lo que quería el Señor Jesús. Es interesante porque muchas veces, hablando de la prosperidad, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de la prosperidad en tiempos de pandemia, hablando de prosperidad en tiempos de crisis, hablando de prosperidad en tiempos donde no hay trabajo, hablando de prosperidad en tiempos donde hay escasez, hablando de prosperidad y de tener éxito en tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy. Pero para Dios, esto no sería la primera vez que Dios lo hace. Para Dios no hay nada imposible. Al contrario, Él se glorifica en estas condiciones. La cuestión es, ¿querrás oír? ¿Entenderás lo que significa escuchar la instrucción? ¿Los principios del reino? Hay muchos principios de prosperidad. La gente habla mucho de los principios de prosperidad y mis respetos, no quiero contradecir a ningún maestro, pero yo no le quiero decir a usted lo que dicen otros. Yo le quiero decir a usted lo que el Señor me ha mostrado a mí. ¿Por qué estamos aquí de pie? ¿Por qué no nos ha hecho falta nada? Después de estar año y medio cerrados, algo le debería decir esto a usted. Aquí estamos de pie. ¿Por qué? Porque hemos querido seguir la instrucción. Queremos seguir la palabra. Queremos seguir el consejo de Dios, la orden de Dios, la instrucción de Dios.
Eso es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Por eso estamos aquí. Pero principios de prosperidad, hay muchos. Yo quiero mencionarle a usted algunos principios básicos, elementales, fundamentales. Por ejemplo, el principio de la honra. Para prosperar hay que aprender a honrar. Todo el que quiera prosperar tiene que aprender a honrar. Principalmente, honrar a Dios. Hay un pasaje que está ya en el libro de Proverbios. Proverbios, si usted quiere acompañarme, déjenme ver si lo encuentro acá. Me parece que es en el capítulo 3. Capítulo 3 de Proverbios. Este es un principio. Estos son pepitas de oro. Estos son gotas de oro. Qué tremendo es esto. Óigalo. Óigalo. ¿Qué quiere decir oír? Obedecer. ¿Qué quiere decir oír? Poner en práctica. La gente lo oye, pero no lo obedece. La gente lo oye, pero no lo cree. ¿Y de qué le sirve oír si no lo van a creer? Estos principios son para oírlos, para creerlos y para ponerlos por obra. Si no, de nada sirven. Mire este principio. Capítulo 3, verso 9. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo vas a honrar a Dios si ni siquiera sabes lo que es honrar? Cuando venimos acostumbrados a la deshonra, al chisme, a la murmuración, a hablar mal de los demás, a criticar a los demás, cuando no sabemos lo que significa darle honor a nadie, ni a las autoridades ni a nadie. Por eso, lo primero que hay que aprender es, ¿qué es la honra? ¿Qué significa honrar? ¿Qué significa darle honra y honor a alguien? Para que entonces podamos darle honor a Dios. Aquí dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué dice primicias? ¿Qué es lo que quiere decir primicias? No voy a extenderme porque esto no es el punto principal que le quiero hablar a usted, pero tiene que ver porque hay varios principios y dentro de esos principios de prosperidad y de éxito, este es uno, honrar a Dios, comenzar por honrar a Dios con tus bienes y dice con las primicias, los primeros frutos siempre son los mejores. Los primeros frutos se parecen mucho al primogénito, casi siempre el primogénito, porque se le daba doble porción, porque es el principio del vigor, el principio de la fuerza. Ese es el primogénito. Eso es lo que quiere decir. Esta es una parábola, abriré mi boca en parábolas y te revelaré los enigmas. ¿Cuál es el enigma? Que aquí las primicias simbolizan que hay que darle a Dios lo mejor. A Dios no se le dan las obras. A Dios no se le dan limosnas. No debe darle a Dios limosnas. A Dios se le tiene que dar lo mejor. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que Dios te bendiga? Apunta el primer principio. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias y con lo mejor de tu trabajo y de tu producción. No con lo peor. La gente empieza a hacer pagos y si le sobran, dan una limosna. Ahí no hay bendición. Aprendamos. Ese es un principio. Honrar al Señor. Hay otra cosa que es importante, que está en 2 de Corintios. 2 de Corintios, si usted quiere ir conmigo, capítulo 9. 2 de Corintios, déjeme encontrárselo para que lo leamos. En el capítulo 9 está hablando de la bendición material. Está hablando de la ofrenda. Porque está diciendo el verso 5, capítulo 9, verso 5 dice, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros. Dice, y prepararán de antemano vuestra generosa ofrenda. Está hablando de la ofrenda ya prometida.
dice, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa, no tacaña, sino generosa, dice, y no como por codicia, por no decir tacaño, por no decir agarrado, por no decir marro, ¿entiende? Codicia. Y sigue diciendo, está hablando de la ofrenda. El tema que está hablando es la ofrenda. Dice, por esto digo que el que siembra escasamente, entonces aquí viene este principio, se llama el principio de la siembra. Ya yo he oído que muchos hablan de eso. Yo no voy a ahondar porque de esto se ha hablado mucho, de la siembra, de la siembra, la siembra. Pero es verdad, es bíblico. Nada más que no es el único principio. Este para mí es el segundo. Entonces, hay veces cumplimos con uno, con el primero no cumplimos con el segundo. Hay veces cumplimos con el primero y el segundo, no cumplimos con el tercero. Entonces tenemos que entender, cuidarás de hacer todo lo que en él está escrito, entonces tendrás éxito y serás prosperado. Pero hay que hacerlo todo. Segundo principio, dice aquí, el que siembra escasamente, dice el verso 6, escasamente también segará. El que da poco, recibirá poco. Es la ley. Eso yo no lo estoy inventando. Dice que es la ley. Dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Esto es importantísimo porque es la siembra en el reino. Está hablando de sembrar en el ministerio. Está hablando de sembrar en la obra de Dios, en el reino de los cielos. Por eso dice el verso 7, que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que los diezmos y las ofrendas no se deben dar porque se lo exigen. Esto no se puede exigir ni pedir a la fuerza. Esto no se puede dar por ordenanza. No, tiene que salirle del corazón. Si usted no siente en su corazón dar nada, no dé nada. Pero acuérdese, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y ahora, el que no siembra, ¿cómo cree que va a cosechar? No puede cosechar. Por eso es que hay gente que piden y le suplican a Dios, pero no cumplen con los principios. Bien que interesante. El primer principio, la honra. ¿Verdad que sí? Honrar a Dios. El segundo, el reino. Vamos a sembrar en el reino. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No por obligación, no por la ley, no porque la ley le exige. No estamos en la ley. Por eso los diezmos no son obligatorios, son voluntarios. Las ofrendas no son obligatorias. A nadie se le pone una pistola en la cabeza para obligarlo ni a diezmar ni a ofrendar. Si alguien diezma y si alguien ofrenda, que le salga de su corazón voluntariamente. Si no, Dios no lo recibe. A la fuerza, Dios no recibe nada. ¿Ok? Por eso dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué cree que dice? Porque hay gente que da y le da con tristeza. Yo cometí esos errores cuando comencé en el evangelio. Muchas veces me hacía falta el dinero y yo decía, ay, no puedo dar, pues Señor, tú sabes que no puedo darte, te la quedo debiendo para la semana entrante. Y muchas veces ponía ahí un billetillo, ahí, hermano. ¿Por qué? Porque no había aprendido, no había entendido estos principios de prosperidad. Muy rápido. Sigue diciendo aquí, verso 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Lo que Dios va a hacer es dar gracia. ¿Qué le cuesta a Dios darte una gracia para que le empieces a caer bien a la gente? Una gracia sobre tu negocio. Que la gente le encante tu trabajo. Que la gente le encante tu trabajo ahí tiñendo pelo, cortando pelo, ahí en el salón de belleza, ahí en, ¿qué le voy a decir? Poniendo uñas en su taller mecánico. ¿Qué le cuesta a Dios derramar un espíritu de gracia para que a la gente le guste ir donde usted trabaja? Para que a la gente le encante lo que usted hace, lo que usted produce. Usted lo que necesita es una gracia, y aquí está diciendo, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente
en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Lo que Dios quiere es que usted abunde y no ande escaso, pobre, alcanzado. Pero aquí le está diciendo, siembre en el reino, la ley de la siembra. Por eso, siembra escasamente, escasamente segará. No siembra, no recibirá. El que siembra abundante, abundante recibirá. ¿Cree o no cree? Son principios del reino. Son los principios del poder. Es el misterio de la bendición de Dios. Y sigue diciendo, verso 9. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí dice, y el que suministra semilla, por eso es la ley de la siembra, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Y dice, la prueba dada, verso 13, por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia y vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con todos ellos. Esto es la ley de la siembra en el reino de Dios. Hay que honrar a Dios, pero aquí también me está enseñando, hay que sembrar en el reino. Eso mucho se ha enseñado. Por eso no me quiero detener demasiado. Hay otro principio que es muy importante. Está en el libro de Lucas, está hablado por el Señor Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 6, si usted quiere, acompáñeme. Lucas, capítulo 6. A usted le sirve. ¿Sabe qué es lo que yo quiero? Que Dios a usted lo bendiga. Que Dios lo saque de la miseria. Que Dios lo saque de la pobreza. Que Dios lo ponga de cabeza y deje de ser cola. Que usted vaya adelante y no se quede atrás. Capítulo 6 del libro de Lucas, el Señor Jesús está hablando aquí, capítulo 6, y dice en el verso 38, esta es una ley, sale de la boca de Jesús, dice, dad y os será dado, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Eso es para dar. O sea, si usted quiere recibir, usted tiene que dar. Es una ley. Sale de las palabras del Señor Jesús. Dad y os será dado. No den y no van a recibir. Pero el que dé, ese recibirá. Mire qué interesante es entender esto. Dice, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. ¿Cree o no cree? Palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Por eso el diablo no quiere que usted crea. Y el diablo inventa, y Satanás inventa, y todo ese montón de blasfemos andan inventando cosas de mentiras. Pero usted de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cree o no cree? Yo quiero que Dios lo bendiga a usted. Por eso le estoy enseñando. Dad y os será dado. Aquí está hablando de la generosidad. Entre más generoso sea, más generosos van a ser con usted. Como usted sea con los demás así van a ser con usted. Hable bien de los demás y los demás van a hablar bien de usted. Hable mal de los demás y los demás van a hablar mal de usted. Lo que usted haga, se lo van a hacer a usted. Es una ley. Salió de la boca de Jesús, el creador de los cielos y la tierra.
el verbo de vida. Y Él está diciendo aquí, dad y os será dado, medida apretada, dice remecida y rebosante pondrán en vuestro regazo. Y yo lo creo. Por eso nunca me ha dejado, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Por eso es importante entender la ley de la generosidad. Lo que tú hagas, eso te harán. Sé generoso y van a ser generosos contigo. Por eso, esta misma ley la encuentra usted en Proverbios. Si usted quiere ir conmigo, Proverbio 11. Proverbios 11. Eso usted se lo sabe porque se enseña. Y voy corriendo porque esto no es el tema principal, ¿verdad? Proverbios 11. Proverbios 11. Dice el verso 25. Proverbios 11, 25. Ley, viene de la palabra del Señor. Un principio. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Son principios. Los famosos principios del éxito. Los principios de la bendición. Los principios de la prosperidad. Dice, el alma generosa prosperará. El alma generosa será prosperada y el que riega también será regado. El que da, ese va a recibir. Aplique los principios, pero aplíquelos creyendo. No sea tacaño, no sea agarrado con Dios, no sea amarro en las cosas del Señor, porque así van a ser con usted. El que da, dice, ese recibirá. Dad y os será dado. Medida apretada, rebosante. Eso pondrán en tus regazos. Esos son principios de bendición, principios de prosperidad. Pero quiero decirle, no se trata de poner en práctica uno y dos no. O cumplir con dos y le faltó el otro. Hay otro principio, que para mí es el principio maestro de la bendición. ¿Ve? Estos son solamente una referencia de que existen varios. Y estos son elementales, son fundamentales. Pero hay uno que para mí es el principio maestro de todos los demás en cuanto a lo que es la bendición de Dios. Si usted quiere ir conmigo, por favor, libro de Génesis, capítulo 1. ¿Quiere la bendición? ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere que Dios lo prospere? ¿Quiere tener en su bolsillo el poder de la prosperidad de Dios? Es que de eso se trata, poner en práctica estos principios de los que estamos hablando. Todos, este libro de la instrucción no se apartará de tu boca, meditarás en él día y noche y cuidarás de hacer, de poner en práctica lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué no tienen acceso al éxito? Porque no ponen en práctica los principios del reino. Ojalá Dios te dé sabiduría y te animes a poner en práctica los principios del reino, especialmente estos principios que son de prosperidad y de éxito. Mire lo que dice aquí, capítulo 1 del libro de Génesis, dice el verso 27, déjeme leer. Verso 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Este es el principio de la bendición. ¿Se dio cuenta de algo, verdad? Esta fue la primer bendición que Dios le dio al hombre. Esta fue la primera bendición. Esta fue la bendición que es el punto de partida del ser humano. Primero,
dice que los creó varón y hembra. Por eso, hermano, habrán gentes que tienen sus matrimonios de manera antinatural, que nos merecen todo el respeto, porque el ser humano es libre de hacer con él lo que él quiera hacer. Se llama libre albedrío. Y uno tiene que aprender a respetar el libre albedrío de quien sea. Pero lo que nosotros estamos tratando de señalar no es que estamos en contra ni que odiamos a la gente que practica el sexo antinatural y viven de manera... No es verdad, no. Lo que estamos tratando de enseñar es por qué falta la bendición. ¿Por qué no hay bendición? Esos matrimonios antinaturales están fuera de la bendición de Dios. Esas familias antinaturales, me refiero al matrimonio del mismo sexo, mi respeto con ellos. Por supuesto que tenemos que respetarlos y eso yo creo que estamos claros, ¿verdad? Pero yo estoy hablando del matrimonio que Dios bendice. Por eso esas personas, aunque tengan dinero, no tienen paz. Aunque tengan dinero, no son felices. Aunque tengan dinero, no pueden disfrutar lo que tienen, porque les falta lo más importante, la bendición de Dios. Él es el que da riqueza y no añade tristeza en ella. Ahí dice, Dios es el que da riqueza y no añade tristeza en ella. ¿Por qué dice no añade tristeza? Porque hay riquezas que, siendo riquezas, lo que añaden es amargura. Lo que añaden es tristeza y dolor. Tienen dinero, son famosos, pero viven amargados. Pero tienen una vida simple, no la logran disfrutar porque les falta lo más importante, la bendición de Dios. Mire qué importante cuando dice aquí, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, después de bendecirlos, quiere decir que la primera bendición que Dios da es como varón y hembra. El matrimonio. Lo primero que Dios bendijo fue el matrimonio. Esto me enseña mucho. La razón por la que Dios hizo eso. ¿Por qué razón Dios bendijo el matrimonio? ¿Por qué la primera bendición viene sobre el matrimonio? Por una razón. Capítulo 2 dice el verso 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los únicos que pueden llegar a ser una sola carne no es el varón con un varón, el homosexualismo. No es una mujer con una mujer, lesbianismo. Tiene que ser un varón y una mujer, dice la Biblia. Respetamos las orientaciones sexuales de cualquiera, mis respetos, nuestro respeto. Pero no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que para que la bendición de Dios venga, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Correcto. Varón y hembra. Así es como viene la bendición de Dios. Y si otras personas quieren vivir de una manera diferente a la que Dios dice, tienen todo su derecho de hacerlo y tienen nuestro respeto de las decisiones que cada uno tome. Uno es libre de salvarse o uno es libre de condenarse. Uno es libre de vivir como Dios quiere o uno es libre de vivir como Satanás quiere. Uno es libre de vivir como Dios quiere o uno también es libre de vivir como a uno le dé la regalada gana. Tienen todo su derecho. Estoy hablando a la gente que es de Dios. ¿Ok? ¿Por qué Dios bendice el matrimonio? Porque son una sola carne. A como Dios bendice al hombre, bendice a la mujer igual. ¿Por qué? Porque son una sola carne. A como Dios bendice a la mujer, así bendice al hombre. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Ahí lo dice
el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús le agrega, y que no separe el hombre lo que Dios unió. Quiere decir que para que todas estas bendiciones que hablamos, la prosperidad y el éxito, la bendición de Dios venga, tiene que venir en esta condición, varón y hembra. Por eso es interesante leer que dice que Él es el que da riqueza y no añade tristeza, porque sin Él puede haber riqueza y a esa riqueza le añade tristeza, amargura, dolor, vergüenza, pena. Y no logramos ser felices. No se puede ser feliz sin la bendición de Dios. Óigame, no se puede ser feliz sin la bendición de Dios. Es tremendo entender eso. Entonces, aquí me está enseñando que la bendición material que Dios le va a dar al hombre también es para la mujer, para su mujer, porque son una sola carne. Por eso muchas veces el apóstol Pablo también enseña del matrimonio y dice, mire, si ustedes no conocían a Cristo y están casados o unidos, y uno de ustedes conoce a Cristo, y el que no conoce a Cristo no le impide ir a adorar a Dios, no lo deje, porque Él es santificado por medio de ella. Eso quiere decir que lo que Dios también le bendice a la mujer, también le da al varón. Eso es lo que quiere decir. Lo que le da al varón. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Y ahí es donde yo entro en el tema. Esto a mí no me lo habían explicado. A mí me explicaron los otros, el de la honra, honrar a Dios, el de la siembra del reino, ya me lo habían explicado, el de ser generoso, ya me lo habían explicado, pero este no me lo habían explicado a mí. Por eso, cuando muchas veces no comprendemos esto, es porque no nos lo han explicado. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Ojalá que lo pueda acceder usted ahí, de alguna manera. Dice el verso 28, dice, así también, dice el verso 28, deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Lo que Dios le da a él también es para ella. Lo que Dios le da a ella también es para él. Y dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque ella es su propio cuerpo. Ella es cuerpo de él es cuerpo de ella. Son una sola carne. Por eso la bendición que viene sobre el varón también viene sobre la mujer, porque son una sola carne. La bendición que viene sobre el marido también viene sobre la esposa. ¿Por qué? Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a su macho, dice a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Es lo que dice la Biblia. Y aquí es donde viene el problema. El problema lo encontramos allá en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Donde habla de la relación matrimonial, desde el verso 1 en adelante. Pero lo que quiero llevarle a usted es el verso 7, donde le habla a los maridos. Porque desde el verso 1 hasta el verso 6 le habla a la mujer. Y le dice ahí que sea sujeta. Le recomienda que sea sujeta. Pero le dice al varón en el verso 7, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como a un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Y ahí es donde se pega, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Varón, ¿cuántas veces no has llegado a pedirle algo a Dios
especialmente si conoces a Cristo, si ya recibiste a Jesús en tu corazón. ¿Cuántas veces has llegado a pedirle a Dios, a orarle a Dios, a suplicarle a Dios que te dé un buen trabajo? ¿Cuántas veces no has llegado a pedir profecía, palabra profética, porque tienes la petición de que necesitas un buen trabajo, un trabajo bien pagado? ¿Cuántas veces no has orado diciéndole, Señor, ese trabajito que tengo, muy mal pagado, Señor, concédeme un trabajo bien pagado? Parece que Dios no lo oye, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha llegado alguno de ustedes a pedirle a Dios bendición para su negocio? Usted tiene un negocio, vende bienes raíces, tiene un taller mecánico, tiene una peluquería, tiene un salón de belleza, limpia casas y le dice, Señor, bendice mi negocio. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Bendice mi negocio. ¿Cuántas veces no ha llegado a pedirle a Dios que te dé éxito en algo que tú quieres? Tener los papeles de migración. Dame éxito, Señor, en eso. Concédeme los papeles de migración. Concédeme esto, concédeme lo otro. Concédeme una casa, Señor. Bendíceme con una casa. Y parece que está cerrado. Y es que tal vez usted le dice, Señor, yo te he honrado, yo doy el diezmo, yo le doy ofrendas a la iglesia, colaboro con el reino, soy un hombre generoso, ¿por qué no me bendices? Entonces ahí quiero que usted haga un alto en el camino. ¿Ya revisó cómo se lleva con su esposa? ¿Ya revisó cómo se lleva con la mujer? Porque aquí dice que las oraciones van a ser estorbadas. ¿Qué quiere decir oraciones estorbadas? Que Dios no te va a oír. Cuando una oración esté estorbada, Dios no te va a conceder lo que tú pides. Y aquí dice que una de las razones de los estorbos de las oraciones es la mala relación con la mujer. La mala relación con la esposa. Puedes estar cumpliendo con el diezmo, puedes estar cumpliendo con la ofrenda, puedes ser un hombre muy generoso y usted espera una medida apretada, rebosante, remecida, y no llega nada. ¿Cómo se está llevando con su esposa? ¿Estás hablando de divorcio con tu mujer? ¿Hay discusiones en el hogar con tu mujer? ¿Se pelea con ella delante de los chiquillos? ¿Está el divorcio y la separación metida en tu cabeza? Usted tiene un negocio. Usted que es vendedora, usted que es vendedor, le digo a la vendedora, póngale cuidado. Y vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos. ¿Ve? Hasta ahí no llego, pastor. Entonces, ¿cómo Dios te va a bendecir? Podrás andar de parranda si quieres, pero el fracaso viene. Porque aquí dice, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y a los varones, ¿sabe por qué no les viene la bendición? Porque todavía usted es machista. Y sin querer entrar en aspectos de nacionalidades, porque en el fondo no es un asunto exclusivo de México. No, todo Latinoamérica es machista. Los latinoamericanos venimos de raíces muy machistas, en donde la mujer siempre la ponemos en un segundo lugar y casi la mujer no cuenta. Y muchas veces creemos que el importante del hogar es el marido. Perdón, también la mujer es importante. Ella es coheredera. Lo que es para el hombre también es para la mujer. La dignidad que es para el hombre también es una dignidad para la mujer. Así como se dignifica al esposo, así también hay que dignificar a la esposa.
¿Y se está dando eso en tu caso? ¿Le das dignidad a tu esposa? ¿Tiene que andarte rogando a tu esposa que le compre ropa interior porque te olvidas de ella? ¿Que no hay comida en la casa? Qué tremendo es. Yo he visto situaciones difíciles. Yo pienso que tu esposa debe tener un carro mejor que el tuyo. Tú quieres que Dios te bendiga. No estás viendo que ahí está diciendo que si usted, dice aquí, no convive de manera comprensiva con su esposa, sus oraciones están siendo estorbadas. Sus peticiones están siendo estorbadas. ¿Cuáles son tus peticiones? Prospérame, Señor. Bendíceme, Señor. Dame éxito, que todo me salga bien. Y parece que el Señor no lo oye y es por la relación que estás teniendo con tu esposa. Seamos honestos. No nos escondamos porque delante de Dios nadie se puede esconder. La forma como tú te estás llevando con tu compañera hace que Dios no te conceda lo que tú estás pidiendo. Un buen trabajo, bendición para tu negocio, salud, éxito, que tenga éxito, Señor. ¿Y por qué no lo tienes? Y por eso es que viene la perplejidad. Señor, pero qué raro, estoy diezmando, estoy ofrendando, soy generoso con la iglesia, sirvo en la iglesia, hasta estoy ahí sirviendo. ¿Por qué no me bendices? Entonces Dios te está diciendo hoy, ¿no estás viendo que te estás llevando mal con tu compañera? Nadie golpeó jamás su propio cuerpo y tú golpeas a tu mujer. Tú maltratas a tu mujer. Tú le gritas a tu mujer. Tú la tratas como una esclava a tu mujer. Y por eso no oigo tus peticiones. Yo quiero que Dios lo bendiga. Yo cerro mi Biblia. Yo quiero que Dios lo bendiga. Yo quiero que en realidad usted salga de ese pozo de pobreza, de miseria. Pero si usted está casado, pregúntese si usted está honrando sinceramente a su esposa. Si le tiene consideración. Si le está dando el lugar de honor que Dios quiere que tú le des a tu esposa. Como tú quieres que a ti te traten, de esa manera trata a tu mujer, trata a tu esposa, para que tus oraciones, para que tus peticiones, para que tus súplicas puedan ser escuchadas y no sean estorbadas. Yo quiero que Dios te bendiga. Estás cumpliendo con los otros principios de la honra, honrar al Señor con tus bienes y con las primicias. Estás cumpliendo con el principio de sembrar en el reino. ¿Ah? El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Eres una persona generosa, hasta le ayudas tal vez a los hermanos. Sí, entonces, ¿por qué te va mal? Revíselo. Tiene que ver en la forma como tú te llevas con tu esposa, con tu mujer, porque ella es tu propio cuerpo. Y así, como tú quieres la bendición para ti, Dios te está diciendo, esa bendición que te voy a dar, que sea también para ella. Quiero darle saludos también aquí a los hermanos que se están comunicando con nosotros. La hermana Marlene Iraeta, qué bueno que está con nosotros. El hermano Juan Hernández, qué gusto de verlo, creo que es el pastor, ¿verdad? La hermana Sonia Noriega, gracias. Eli López. Hermana Roxana Ponce, qué bueno que están conectados aquí con nosotros. Elida Guzmán, gracias. Iglesia Obra de Guadalajara, qué bueno allá los hermanos Valadez, allá en Guadalajara. Jaime Arias está con nosotros. Hermana Yolanda de Los Ángeles, un saludo. Yasmín Martínez, un saludo, hermana. Hermano José Santos, qué bueno de verlo. Teresa Aguilar, hermana pastora, allá en Arkansas, que me da mucho gusto saludarla. Ivonne Jade, dice aquí Isa. Hermano Fernando Lerdo, qué bueno de verlo, hermano, de que se está comunicando con nosotros. Santiago Núñez, Laura García, Mari Nieto, Adriana Valadez, José Luis Velázquez, Patricia Benavides, qué bueno. Donaldo Romero, Servando Monsalve también, José Iraeta, nuestros saludos desde aquí. Elba Virurques, qué bueno. Gloria Maldonado y todos los que nos saludan. Muchísimas gracias por reportarse con nosotros, ¿verdad? Es una gran bendición. Todas estas enseñanzas
estos principios del reino. Es la forma como Dios bendice. Dios no va a bendecir de acuerdo a lo que nosotros creemos. Dios no va a bendecirnos de acuerdo a los principios humanos de nosotros, a lo que pensamos nosotros. Dios nos va a bendecir porque ya Él dio su palabra. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desatemos esas bendiciones. Esas bendiciones se desatan con estos principios. Primero, darle honra a Dios con todo lo que Él nos bendice. Segundo, sembrar en su obra, sembrar en su propósito, en su iglesia. Tercero, el alma generosa prosperará. Y cuarto, ese más delicado que todos, para que tus oraciones no sean estorbadas, para que Dios oiga esa petición de prosperidad y de éxito, tienes que honrar a la esposa que Dios te dio. Y ustedes, esposas, sujétense a sus maridos, para que los que son desobedientes puedan ser ganados, sin palabras, sin discusiones, sin pleitos, para que Dios haga la obra y todos ustedes puedan salir en un tiempo de pandemia, en un tiempo de calamidad, en un tiempo de juicio sobre el mundo entero. Ustedes, a pesar de todo, puedan salir bendecidos, puedan tener éxito en lo que emprenden, puedan tener éxito en lo que se proponen lograr, puedan recibir la bendición de Dios y tener el gozo y la felicidad que provoca la bendición de Dios. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio 27-27, Campus Drive, en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Esa es la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar.
te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale.